Buenos días. Imos comezar, polo tanto, esta primeira exposición que é a do profesor Javier Marzal, que é catedrático de Comunicación Audiovisual. Ele tamén é licenciado en Lingüística e en Filosofía na Universidade de Valencia. Ten unha formación, por tanto, no ámbito da comunicación e no ámbito lingüístico. E o motivo de que el nos ofreza esta primeira sesión, que é unha formulación, unha visión panorámica das televisións de proximidade, as televisións públicas de proximidade no ámbito europeo, obedece fundamentalmente a unha historia particular e ao traballo que fixeron alrededor dela. Como saben, as televisións no ámbito autonómico son da década dos 80, do comezo dos 80, 82, 83 e 85, é dicir, Euskadi, Cataluña, Galicia, e comunidades con lingua propia. No caso de Valencia, Canal 9, que é do 9 que no 13, é dicir, que a pechan, e que 5 anos despois está nun proxecto, está agora mesmo en probas, e, por tanto, está nunha nova fase. Neses 36 anos, o escenario mudou, a lingua sigue sendo, ali onde hai esas televisións de proximidade e hai lingua propia, un elemento central, pero é certo que hai unha serie de aspectos que mudan e, por tanto, un contexto distinto. Esa visión panorámica, boa parte dos traballos que se fixeron e que eles publicaron e realizaron nos últimos anos, un equipo de investigadores da universidade, de distintas universidades, e que el coordinou, e, polo tanto, o que queremos é, nesta sesión, que nos dé un pouco esa visión panorámica e ese escenario, un pouco tamén como se está movendo e cal é o panorama actual e un pouco as perspectivas de futuro. E, sin máis, deixamos que nos ten que contar a palabra a Javier Marzal. Cando queiras. Bien, pues buenos días a todos y a todas. Y en primer lugar quería agradecer la invitación a participar en estas jornadas y felicitarles por la iniciativa, porque creo que es realmente importante reflexionar continuamente, ¿no?, sobre cuestiones tan trascendentales como estas que se tratan aquí, ¿no?, en relación con el uso de las lenguas minoritarias o regionales y su uso en los medios de comunicación, ¿no?, especialmente los medios de comunicación públicos, ¿no? Bien, una aclaración previa. Como verán en las diapositivas en las que me voy a apoyar para esta presentación, verán los logotipos de las 5 universidades públicas valencianas, y es que, bueno, yo soy representante de la Universitat Jaume I, que es la universidad pública que tenemos en Castellón, representante de esa universidad en una comisión interuniversitaria que se crea en marzo de 2014, unos 4 meses después del cierre de Radio Televisión Valenciana, o mejor dicho, del cese de emisiones de Radio Televisión Valenciana, que se produce el 29 de noviembre de 2013. Y ya digo que soy representante de esta universidad en una comisión interuniversitaria que se crea en aquel momento en favor de una radiotelevisión pública valenciana, ¿no? Y, por tanto, bueno, pues no solamente hablo en mi nombre, sino que también tengo el honor de poder hablar también en nombre de mis compañeros, porque, bueno, pues estamos embarcados, ¿no?, en un proyecto desde hace algunos años para precisamente tratar de ayudar en el proceso de restitución del servicio público de radio y televisión en la Comunidad Valenciana. Y, bueno, voy a hacerlo siguiendo 4 puntos, ¿no? En primer lugar, refiriéndome a un tema que puede parecer obvio, pero que yo creo que es fundamental: ¿por qué se deben proteger las lenguas minoritarias? ¿Qué motivaciones existen para insistir en esta cuestión? En segundo lugar, hablaré sobre la situación de los medios de comunicación públicos y de la comunicación de proximidad en Europa y España. En tercer lugar, me referiré de manera sintética a ese proceso de agonía y desaparición de RTBB
y lo sucedido en este periodo 2013-2018 hasta la actualidad, un tiempo que está ahora mismo marcado por la recuperación de ese servicio público con la creación de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación y de la sociedad mercantil Apunt Media, ¿no? Y finalmente destacaré algunas ideas sobre nuevos medios de comunicación públicos, ¿no? A ver si esto me funciona o tengo que irme aquí. Vale. Bueno, en primer lugar, creo necesario detenernos unos minutos a refrescar algunas ideas fundamentales para entender por qué es necesario proteger y conservar lenguas minoritarias como el gallego, el catalán o el euskera y muchas más. Se dice que vivimos en un mundo globalizado. En efecto, esa globalización es perceptible en la mundialización de la economía, en el incremento de la circulación de mercancías y bienes de consumo, por el aumento de las noticias sobre lo que pasa en otros lugares del mundo, en la expansión de las redes sociales e Internet, que no conoce fronteras físicas, y por la creciente omnipresencia del inglés como lengua franca. Pero la realidad del día a día está marcada también por el universo de lo cotidiano, y pocas cosas son tan cercanas como las lenguas de cada territorio. Y es que, en efecto, no hay nada tan íntimo como la lengua. Aristóteles señalaba en su libro quinto de la metafísica, de su metafísica, que el lenguaje es un rasgo definitorio de la condición humana, que nos distingue del resto de seres vivos. Gracias al lenguaje podemos referirnos al mundo. El lenguaje, por tanto, expresa el pensamiento, el logos, sobre la realidad del mundo que nos rodea. En definitiva, gracias al lenguaje es posible la existencia misma de la filosofía como actividad, de tal modo que el lenguaje es pensamiento y el pensamiento es lenguaje. De hecho, la palabra logos designa tanto pensamiento como lenguaje o discurso. El asunto de la naturaleza del lenguaje ha sido tratado, ha sido uno de los asuntos más recurrentes en la historia de la filosofía. Y podríamos citar decenas de formulaciones y propuestas. Quizás Heidegger es uno de los filósofos contemporáneos que han sido más claros y directos a la hora de subrayar la relevancia ontológica del lenguaje como, digamos, en la construcción de la propia identidad. Así afirma que el lenguaje es la casa del ser y el lugar primero de la verdad. Es decir, el ser se expresa, antes que nada, a través del lenguaje. Y por ello se puede afirmar que es en el lenguaje donde se expresa la verdad de lo que somos como individuos. Pero el análisis de Heidegger aún va más lejos. También subraya cierta autonomía del lenguaje respecto al ser, cuando afirma que el mundo se nos da ya interpretado por el lenguaje. Esta idea conecta con la conocida tesis de Sapir-Whorf, según la cual la lengua que hablamos nos hace pensar y percibir las cosas de modo diferente. De este modo, las lenguas son mucho más que formas de comunicación entre las personas. Hay que ver las lenguas como modos de pensar y percibir la realidad que moldean nuestra manera de entender el mundo que nos rodea. De este modo, las lenguas son formas de categorizar el mundo, de interpretar la realidad, por lo que aprender lenguas es también o principalmente aprender y conocer nuevas formas de entender la realidad. De este modo, se puede afirmar que la variedad de lenguas es una realidad social y cultural que expresa la existencia de una gran variedad de maneras de ver el mundo. Y en este sentido, la protección de las lenguas minoritarias es esencial si se pretende promover la diversidad cultural. Y hablar de diversidad cultural es hablar de pluralidad, de riqueza de pensamiento, de diferentes modos de ver la realidad. También nos podríamos preguntar por qué es importante promover la diversidad cultural. Algunos han relacionado la diversidad cultural con el aislamiento geográfico. El mito de Babel precisamente expresa la idea de que la existencia de muchas lenguas es una suerte de castigo divino. Pero la diversidad cultural solo se puede dar cuando se produce el contacto entre culturas, justo lo contrario de esa idea de aislamiento. Numerosos estudios acreditan que el aprendizaje de lenguas no es una pérdida de tiempo, ni representa un coste muy elevado sin más. El multilingüismo promueve la unidad en la diversidad y el entendimiento internacional. Expertos en psicología del aprendizaje, en filología, en filosofía e importantes organizaciones como la UNESCO subrayan que el plurilingüismo ayuda al desarrollo mental de los jóvenes. Por ello, la UNESCO
promovió en 1972 un tratado internacional para promover la identificación, protección y preservación del patrimonio cultural y natural de todo el mundo. La Declaración Universal de la UNESCO sobre Diversidad Cultural fue adoptada en 2001 como instrumento jurídico novedoso que trata de elevar la diversidad cultural a la categoría de patrimonio común de la humanidad, que erige su defensa en imperativo ético indisociable del respeto de la dignidad de la persona. En el año 2009, la UNESCO publicó el informe Invertir en la diversidad cultural y el diálogo intercultural. Y en este minucioso estudio se subraya la idea de que la diversidad cultural es una fuente fundamental para el desarrollo y la paz, una fuente de riqueza económica y una herramienta para el fortalecimiento de la cohesión social y de una nueva gobernanza democrática. En las últimas décadas, organismos internacionales como la UNESCO, pero también expertos como Bustamante, Castells, Hesmondhalgh, Mies, Vogel, Zayyo, han subrayado la relevancia de las industrias culturales y creativas para el conjunto de las economías del mundo occidental. El informe sobre la economía creativa de la UNESCO de 2013 comienza destacando que en el mundo actual la economía creativa se ha convertido en una fuerza transformadora poderosa y que se trata de uno de los sectores que está creciendo más rápidamente, no solo en términos de generación de ingresos, sino también en cuanto a la creación de puestos de trabajo. Las industrias culturales y creativas están basadas en la innovación y creatividad e incluyen ámbitos tan diversos como la industria editorial, la prensa, el cine, el sector musical, la radio, la televisión, los videojuegos, la publicidad, a las cuales hay que añadir también otros sectores con los que también mantienen estrechas relaciones, como son las artes escénicas, teatro, danza, circo, las tecnologías de la información, la actividad museística en general, la moda, el diseño, la arquitectura, la fotografía, las artes plásticas. Los países más avanzados del mundo, como por ejemplo los Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania o Japón, son conscientes de esta realidad y por este motivo desde hace muchos años invierten ingentes recursos económicos en la promoción de sus industrias culturales por medio de ayudas directas, subvenciones, contratos programa, e indirectas, exención de impuestos, patrocinios, pagos en especie, etc. Tal vez el caso más llamativo en el entorno europeo es el del Reino Unido, que en el informe Creative Industries Economic Estimates de 2014, tiene algunos años, publicado por el Ministerio de Cultura, Medios y Deporte, señala que el sector de las industrias culturales y creativas representa el 8,5% del PIB global, hablamos del Reino Unido, y crea una ocupación superior a 2,5 millones de trabajadores. Ya digo que son datos de 2012 y que, bueno, en cualquier caso se han incrementado desde entonces hasta ahora. Hay que señalar que este informe incorpora dentro de las industrias culturales y creativas ámbitos profesionales como la arquitectura, la publicidad, el marketing, el diseño y la moda, el sector de las tecnologías de la información, la actividad museística, galerías de arte, bibliotecas, etc. Los datos disponibles de Francia no son menos remarcables. Las industrias culturales y creativas, artes gráficas y plásticas, espectáculos en vivo, cine, televisión, radio, videojuegos, libros, prensa y revistas, generaron en ese año 2012 un volumen de negocio superior a los 74.600 millones de euros, cifra que representaba entonces el 2,8% del PIB y una ocupación de 1,2 millones de personas. En el caso de Estados Unidos, según el informe de la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio, las industrias culturales y creativas, publicidad, educación artística, producción y distribución por cable, cine y servicios de vídeo, artes plásticas y escénicas, libros, prensa y revistas periódicas, radio y televisión, diseño y servicios de arquitectura, entre otros. Como digo, las industrias culturales y creativas representaron en 2012 un volumen de negocio superior a 614.400 millones de euros, que corresponden al 4,3% del PIB norteamericano y que ocupa más de 4,7 millones de trabajadores. Ya digo que es un informe del año 2015. En los Estados Unidos, la industria del entretenimiento es considerada por el poder político y económico como un sector de alto valor estratégico.
porque representa una manera de exportar una forma de entender el mundo, el American Way of Life, el modo de vida norteamericano, lo que tiene efectos a medio y largo plazo muy eficaces, como se puede constatar en la presencia de la cultura norteamericana en el imaginario colectivo mundial y su hegemonía económica y también cultural a escala planetaria. Los resultados de la cuenta satélite de la cultura en España señalan que la aportación de la cultura al PIB español en 2012 se situó en un 2,5%, un volumen de negocio de 26.000 millones de euros y una ocupación aproximada de 500.000 de personas. La crisis económica ha tenido efectos muy negativos en la evolución de estas cifras, tanto de consumo cultural como de volumen de actividad cultural o de destrucción de empresas y puestos de trabajo, a lo que hay que añadir, como no, las políticas culturales claramente desfavorables, ¿no? Este rápido repaso permite constatar que en los países más desarrollados del mundo, las industrias culturales y creativas son un sector estratégico por su valor indiscutible en la construcción de la identidad cultural, para promocionar y proyectar más allá de sus fronteras, también internamente, el imaginario colectivo del país y de sus culturas autóctonas. Los medios de comunicación de masas, especialmente la radio y la televisión, a los que hay que añadir, como no, Internet como plataforma de distribución de contenidos, tienen una enorme influencia social y cultural, hecho que está avalado por el aumento en los últimos años de los tiempos de consumo por parte de ciudadanos y ciudadanas. En la nueva etapa todo digital y en red, el consumo de información, de entretenimiento y de publicidad se ha multiplicado exponencialmente, configurando un entorno absolutamente convergente, donde el universo de la televisión continúa ocupando una marcada centralidad. Uno de los aspectos más llamativos en el panorama de la producción audiovisual y de la evolución de los medios de comunicación a nivel mundial es la relevancia que las grandes corporaciones están otorgando a la comunicación de proximidad. En estos últimos años estamos observando que grandes compañías como Netflix, Amazon, Fox, Paramount, Sony están invirtiendo fuertes sumas de dinero en producciones audiovisuales realizadas en diferentes países, con el fin de llegar a una audiencia global que por naturaleza no puede ser ajena a su realidad local. El Hollywood global no ignora el sustancioso negocio que está en juego. Ya se ha convertido en un mantra del marketing actual la frase «piensa en global, actúa en local». La comunicación local permite penetrar con más facilidad en el imaginario colectivo de un territorio. Por ello, las grandes empresas de comunicación no dejan de invertir en comunicación local. Y hemos de ser conscientes, ¿no?, de que en realidad se trata de una estrategia de colonización cultural muy eficaz. El pasado 1 de marzo de este año 2018 se celebró el 20 aniversario de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. Esta Carta Europea fue aprobada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 25 de junio de 1992 y entró en vigor el 1 de marzo de 1998. Según la UNESCO, existen más de 40 millones de ciudadanos de la Unión Europea que utilizan regularmente una lengua regional o minoritaria histórica, y este organismo señala que alrededor de 30 lenguas europeas están en peligro de extinción. Esa Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias ha sido una importante herramienta para la defensa de las lenguas minoritarias, si bien no ha estado exenta de críticas por varias razones. Por un lado, no se incluyen los dialectos de las lenguas ni las lenguas que utilizan los inmigrantes. En un mundo cada vez más global no parece muy lógico que se deje de lado la consideración de las lenguas de los inmigrantes. Por otro lado, también se ha criticado que sean los estados los que deciden cómo se van a tratar las lenguas sin tener en cuenta los hablantes de esas lenguas. La Carta se redactó y aprobó desde arriba, como gesto de buena voluntad hacia las minorías, pero sin un auténtico empuje por darles un poder efectivo para que dejen de serlo. Y uno de los aspectos más destacables de esa Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias es la referencia explícita a la muy relevante función que han de jugar los medios de comunicación
para la potenciación de las lenguas regionales o minoritarias. El documento señala la idea de que se debe garantizar la creación, al menos, de una emisora de radio y de televisión en lenguas regionales o minoritarias, así como la creación, emisión y difusión de programas en dichas lenguas de forma regular. Llama la atención el hecho de que no se distingue entre medios de comunicación públicos y privados. El problema de la protección y conservación de las lenguas minoritarias es un asunto que compete a todas las instancias. Y cabe recordar en este sentido que el espacio radioeléctrico es público y los medios privados también están obligados a respetar esa condición natural de la comunicación, por definición pública, ¿no? La Carta Europea también obliga a los países que suscriben el documento a presentar cada 3 años informes periódicos sobre el cumplimiento de esa Carta Europea de las lenguas regionales o minoritarias. No todas las regiones lo aplican este requerimiento con el mismo rigor. Yo, bueno, pues conozco mejor, ¿no?, cómo funciona, digamos, o sea, cuál es la respuesta, ¿no?, en el contexto de Cataluña y también de la Comunidad Valenciana. Y, bueno, en el caso de Cataluña, digamos que esos informes han sido presentados siempre de manera puntual. La Dirección de Política Lingüística de la Generalitat de Cataluña pues, ha sido muy diligente y muy cuidadosa en este aspecto, ¿no? Y, bueno, es sin duda es algo que ha hecho posible precisamente, ¿no?, que la normalización en el uso del catalán haya avanzado muchísimo en Cataluña. No es el caso de la Comunidad Valenciana, donde hablamos también catalán, valenciano, que es una variante dialectal del catalán, pero donde, digamos, los niveles de normalización pues, son mucho menos satisfactorios, podríamos decir. Y, bueno, digamos que en este sentido, en el caso del espacio comunicativo, digamos, de Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, sur de Francia, sabéis lo que se conoce genéricamente como países catalanes, pues es realmente muy desigual. En un excelente trabajo del professor Josep Gifreu, El català a l'espai de comunicació, el procés de normalització de la llengua als mèdia, en 1976-2013, Gifreu recoge una vieja idea de Joan Fuster, que como sabéis es uno de los pensadores, ¿no?, del valencianismo y también del catalanismo de los años 60, 70, ¿no?, y principios de los 80, pues ya decía el profesor Fuster que la supervivencia del catalán valenciano, mallorquín, solo sería posible si se normalizaba su presencia en los medios de comunicación. Y esta idea es la idea central que recoge el trabajo precisamente de Gifreu y que acredita, por así decirlo, con un estudio sociolingüístico, ¿no?, y sobre todo de los medios de comunicación en este ámbito geográfico, ¿no? Hoy sabemos que el papel de los medios de comunicación es esencial en el proceso de normalización de cualquier lengua, ¿no? Como recoge un informe, ¿no?, sobre el papel de la televisión pública autonómica en España que realizó la consultora Accenture y que encargó la FORTA, la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos, en 2012, las televisiones públicas autonómicas tienen como principal objetivo difundir y promover la cultura, las tradiciones, la lengua propia y la realidad social e institucional de la comunidad, ofreciendo un servicio público de proximidad, asumiendo así un papel fundamental como agentes económicos, actuando como motores de la industria audiovisual, de la autonomía y de la innovación audiovisual del país. El informe subraya que la aportación de la audiencia de los espacios informativos por parte de las televisiones públicas autonómicas es un 80% superior al de las televisiones privadas y similar a Televisión Española. Hablamos de 2012. Esto puede haber sufrido algún cambio, pero es cierto que los habitantes de Cataluña, del País Vasco, de Galicia, últimamente podríamos decir también de la Comunidad de Madrid, con su televisión autonómica Telemadrid,
y yo espero que pronto también Apunt Media, la nueva radio y televisión pública de los valencianos, como digo, digamos que donde se informan de manera, digamos, más mayoritaria es precisamente en los informativos que ofrecen estas cadenas de radio y televisión autonómicas, que son de titularidad pública. Hay diferencias, obviamente, entre comunidades. En el caso de Cataluña es bastante apabullante. Los resultados de audiencias están casi cercanos al 50%, que es el caso de espectadores, de consumidores de información que ofrecen los programas informativos de la cadena, con respecto a otras cadenas. Realmente es muy sobresaliente esta situación, ¿no? En el caso de Canal Nou, la antigua radio y televisión valenciana, en sus últimos meses de vida, la audiencia se situaba oficialmente en torno al 4,6%. De audiencia, digamos, media, ¿no? Curiosamente, desde que se anuncia el cierre hasta que se cierra, en esas 3 semanas, casi 4 semanas, entre el 5 de noviembre y el 29 de noviembre de ese mismo mes, la audiencia subió al 30%. Y es porque, bueno, se desató en aquel momento, digamos que los informativos los trabajadores de la cadena estaban en pie de guerra, no había director general, que había dimitido, en este caso Rosa Vidal, y bueno, era una situación absolutamente, ¿no?, yo creo que irrepetible en la historia, porque, bueno, pues era digamos, casi de revolución, ¿no?, mostrándose imágenes y construyéndose un diálogo, ¿no?, con la sociedad civil y con la ciudadanía que no había existido en los 24 años de historia antes. Este informe, como lo refrendan también muchos estudios, señalan, ¿no?, que las radiotelevisiones públicas cumplen un papel esencial en la normalización lingüística y que su uso, su función, ¿no?, es esencial, ¿no?, para construir un sentimiento de identificación y una proximidad, digamos, ¿no?, una mayor proximidad. Bien. Bueno, hay que reconocer que el fin abrupto, casi violento, ¿no?, de las emisiones de Radio Televisión Valenciana ha sido uno de los episodios más vergonzosos que hemos podido vivir en España, yo diría que en Europa occidental, en las últimas décadas. Yo creo que todavía no somos conscientes de la gravedad de los hechos que han tenido lugar y van a hacer falta muchos años para entender lo que ha sucedido, ¿no? Todos los expertos identifican un problema muy grave que amenaza la calidad de la comunicación en términos globales, ¿verdad? Podríamos decir como un aspecto, ¿no?, que se repite en todos los rincones del mundo, ¿no? Y es, por una parte, el profundo desequilibrio entre medios públicos y privados. En España ahora mismo lo que hay es un duopolio. Las televisiones públicas, las radiotelevisiones públicas son casi algo residual. En el conjunto, visto, digamos, el panorama completo de lo que es el espacio de los medios de comunicación, ¿no? Hay una pérdida de principios tan elementales como la pluralidad y la independencia del poder político. En definitiva, lo que hay es una ausencia de medios de comunicación independientes y de calidad. Y esto en un contexto en el que los medios, a pesar de lo que antes se señalaba, ¿no?, el auge, ¿no?, de las redes sociales, los medios de comunicación no han dejado de tener mucha relevancia, porque ahora los medios de comunicación también están en las redes sociales. Carlos López Olano, en un libro que acaba de aparecer, un ensayo muy reciente que ha ganado el premio de la Asociación Ciudadanía y Comunicación que tenemos en la Comunidad Valenciana, señala que el caso de Radio Televisión Valenciana resulta paradigmático como suerte de caricatura hiperbólica de la crisis que amenaza el modelo, o la continuidad, perdón, del modelo de comunicación pública. Por un lado, la multiplicación de la oferta de la radio y televisión con la TDT y los nuevos medios digitales ha provocado una segmentación de audiencias importantísima
que ha llevado a que efectivamente Radio Televisión Valenciana, por ejemplo, tuviera esa audiencia muy pequeña que de algún modo era como una coartada perfecta también para cuestionar su existencia misma, ¿no? En segundo lugar, se juntó también en esa triple crisis que señala López Olano el hecho de que coincidiera con la crisis económica y financiera de 2008 y sus terribles efectos sobre todo el sector público. Pero además también esto se produce en un contexto de fuerte cuestionamiento de todo lo público. Y esto hay que reconocer que son muchos años, esto viene de muy lejos, la expansión del pensamiento neoliberal, ¿no? Y de esta idea de que cualquier gestión privada siempre es mejor que la gestión pública, algo que viene alimentándose en nuestro imaginario colectivo desde hace décadas. Solamente que en la última década esto ha sido todavía como más beligerante, ¿no? como idea o pensamiento, ¿no? En el caso de Radio Televisión Valenciana es cierto que en 2010, o sea, 3 años antes del cierre, ya había perdido toda credibilidad entre la ciudadanía valenciana. Se trataba de una radio-televisión pública extraordinariamente gubernamentalizada, es decir, bajo control político férreo. La escaleta de los informativos era dictada desde Presidencia de la Generalitat. Directamente, esto está además acreditado. No deja de ser algo muy escandaloso, que todo esto esté acreditado y que no rueden cabezas, y que no haya habido ninguna depuración de responsabilidades, pero es algo que está hiperacreditado. También por la falta de conexión con la sociedad civil y, por supuesto, la retahíla de escándalos sobre su gestión que provocaron su fuerte desprestigio y una deslegitimación absoluta ante la audiencia, ante la ciudadanía, ¿no? Y hoy sabemos que también no solamente la crisis de los medios de comunicación públicos, sino la crisis, digamos, toda la caída del modelo, ¿no? de las empresas públicas, que desde el poder político se había estado alentando desde finales del siglo pasado. Sabemos que la propia crisis financiera de 2008, en el origen de toda esta crisis tan salvaje, podríamos decir, lo que ha habido es una ausencia absoluta de mecanismos de control, precisamente para poner freno a los abusos, y esto lo hemos podido observar, ¿no? Con el tema de la burbuja inmobiliaria, por ejemplo, ¿no? Pero también en el caso de la gestión de las empresas públicas y especialmente en medios de comunicación públicos, como el caso de la Comunidad Valenciana, ¿no? Y pensemos también que toda esta corrupción y demás coincide con una revolución que tiene lugar, que ya empezaba a ser importante, ¿no? A finales de esa primera década del siglo XXI, con la transformación digital, podríamos decir, ¿no? Que todavía hoy sigue, digamos, afectando, yo creo que está colapsando de alguna manera el sistema mediático tal y como lo conocemos, ¿no? La realidad es que en estos momentos en la Comunidad Valenciana el sector audiovisual empieza a ver la luz, pero después de muchos años de vivir, de sufrir, ¿no? Una situación de absoluto hundimiento, ¿no? Digamos, de todo, de sus estructuras, digamos, más básicas, ¿no? Y yo siempre señalo, ¿no? que lo que ha ocurrido en la Comunidad Valenciana es importantísimo, que todos los habitantes de la Comunidad Valenciana, pero también los de fuera, tomemos muy buena nota de lo que ha ocurrido en la Comunidad Valenciana para que esto no vuelva a sucederse en ninguna parte, menos aún
por supuesto, en la Comunidad Valenciana, ¿no? La crisis del sistema comunicativo valenciano empezó mucho antes, realmente, ¿no? Ya en 2009, la crisis de audiencias y como consecuencia principalmente, ¿no?, de esa expansión de la TDT, pues realmente había creado una situación de difícil sostenibilidad del sistema comunicativo valenciano. La sociedad valenciana había dado la espalda, ¿no?, completamente a esa radio y televisión públicas por motivaciones bien lógicas y, bueno, pues la situación, ya digo, de falta absoluta en 2000, el cierre, digamos, es como la puntilla, pero ya digo que Radio Televisión Valenciana hacía años que no pagaba a sus proveedores, muchísimas empresas cerraron sus productoras años antes de que se produjera ese cese, ¿no?, ese fin de las emisiones. Y bueno, pues la situación generada realmente llevó a un estado de colapso absoluto, ¿no?, a finales de 2013, ¿no? Y es en ese momento cuando las universidades decidimos dar un paso adelante, ¿no?, y crear una comisión para tratar de ayudar, ¿no?, a la restitución del servicio público sobre unas bases radicalmente distintas a las que inspiraron el proyecto de RTBB S.A. y RTBB SAU, que es una empresa que se crea en el año 2012 para sanear la deuda que había llegado a ser de 1.400 millones de euros, que se dice rápido, pero es una barbaridad. También hay que decir en este sentido que esa deuda se genera para que no compute en la deuda general de la administración pública, siguiendo, digamos, una directriz, ¿no?, que se instaura en muchas administraciones públicas a finales del siglo pasado. Son estas cosas de la ingeniería contable que llaman, ¿no? Y que nos ha llevado a esta situación tan alucinante. Y bueno, fue hacia 2009 cuando la Unión Europea ya dijo: por ahí no podéis seguir porque no me vale, sigue siendo deuda pública, y por tanto se tiene que contabilizar como tal, ¿no? Y también hay que señalar que fue la administración valenciana la que año tras año, desoyendo los informes de la Sindicatura de Cuentas, porque habían informes todos los años, puntualmente, permitió y contribuyó a crear ese déficit. Pero digamos que en otras administraciones, en otras comunidades autónomas, había una diferencia siempre a final de año en el presupuesto entre precisamente el presupuesto, ¿no?, y la ejecución de ese presupuesto, que solía ser deficitaria, y en el caso de Cataluña es, por ejemplo, especialmente paradigmático, ¿no? Todos los años habían endeudamientos muy importantes, lo que pasa es que la Generalidad catalana lo que hacía era asumirlos inmediatamente, no dejar que crecieran. No quiero con esto decir que sean todas las gestiones de las televisiones sean todas iguales, porque no es verdad. En el caso de la Valenciana está más que acreditado que la gestión fue muy, muy, muy irresponsable. Veas el caso de la famosa visita del Papa, ¿no?, y el déficit que se generó, o no sé, casos como la Ciudad de la Luz, en fin, hay muchísimos y podríamos estar hablando de ello horas y horas. Bueno, el caso es que es a finales de 2013, principios de 2014, cuando viene la hecatombe, viene la edad oscura, por así decirlo, se apaga la luz y, bueno, pues intentamos desde esa comisión interuniversitaria y también desde una plataforma en la que también participan las universidades, que se crea en aquel momento, la Mesa Sectorial del Audiovisual Valenciano, donde están empresarios, productores, técnicos, extrabajadores y universidades, intentamos entre todos, bueno, estudiar cómo podemos salir del agujero, ¿no? Ha sido una época en la que se ha generado literatura científica y también de otro tipo, verdaderamente apabullante. Yo, vamos, en mi grupo de investigación y en mi entorno, nosotros ahora vamos a sacar el 4.º libro colectivo. Esto significa, estamos hablando en torno a 80 trabajos, los editados en estos últimos 5 años, que es una
un nivel de producción yo creo que muy importante. Solamente en mi entorno, pero en la Universidad de Valencia pues hay otro grupo de investigación muy activo alrededor de el taller de audiovisuales y el Departamento de Teoría de los Lenguajes y Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Valencia. En la Politécnica también hay un grupo muy activo en el campus de Gandía, en la Universidad Miguel Hernández también, en la Universidad de Alicante. Es decir, que esto ha sido como una explosión que tenía que producirse. Y hay que decir en este sentido que la radiotelevisión valenciana, cuando nace en el año 89, nace, por cierto, 5 años después de la ley de creación. La ley de creación de radiotelevisión valenciana es del año 84, pero se tomaron 5 años para ponerla en marcha. Primero había que hacer un edificio a imagen y semejanza del padre, como decimos nosotros, ¿no?, los estudiosos del tema. El padre era Radiotelevisión Española. Se trataba de convertir a las televisiones autonómicas, y en aquella época era así, eran todas como el reflejo del gran padre, ¿no? El padre era Radiotelevisión Española con todos sus defectos también y todos sus problemas, porque era un gigante con pies de barro, ¿verdad? Y eso es un problema que se arrastra hasta hoy, porque las radiotelevisiones públicas tienen el problema, todas, en este momento, de tratar de digamos, evolucionar para adaptarse a una realidad que es muy distinta a la del año 89, la de los años 80. Bueno, como digo, es un periodo en el que se hacen muchos trabajos, estamos hablando del año 2014-2015, no sé cómo voy de tiempo. Vale. Se hacen distintos estudios desde la Asociación de Estudios de Doblaje, la Federación de Empresas Audiovisuales, la Unión de Periodistas y, como no, de la Mesa Sectorial. Y al año siguiente, bueno, pues en 2015, cuando en junio tiene lugar el cambio de gobierno después de 20 años de gobiernos de mayorías absolutas del Partido Popular, bueno, se produce, digamos, la renovación, ¿no?, del gobierno de la Generalitat Valenciana, y es el momento en el que, bueno, pues empiezan a producirse cambios muy importantes, ¿no? Digamos que ahora, como decía yo, ¿no?, en diciembre empiezan las emisiones de radio en pruebas, también se ha creado la plataforma donde hay alojados muchos contenidos de programación infantil, series de televisión, series interactivas, dirigido especialmente a ese público infantil y juvenil. Y el 26 de abril, hace unos pocos días, se puso en marcha en pruebas las emisiones de Apunt Media, de televisión. Todo se llama igual, Apunt Media. Esto también es una novedad interesante. El modelo que se ha construido es un modelo, digamos, que de origen absolutamente transmedia. Hay una sola redacción periodística. Hay una redacción de informativos que alimenta simultáneamente a la radio, la televisión y a la propia plataforma multimedia. El proceso desde julio de 2015 hasta ahora, mayo de 2018, ha sido muy lento, muy complejo, para que ahora mismo tengamos ya emisiones en pruebas. Hay digamos que si habéis seguido información sobre el tema, habréis visto que hay, digamos, bastantes noticias sobre, digamos, cierta insatisfacción de la clase política respecto a la lentitud del proceso. Se reprochan, como sabéis, que es un gobierno bipartito con el apoyo, o sea, es Compromís, Partido Socialista del País Valenciano, con el apoyo de Podemos en la Comunidad Valenciana, ¿no? Entre ellos hay también fuertes disputas y reproches, pero bueno, es que el proceso era realmente muy complejo. Habían cantidad, digamos, de trampas y de dificultades, y esto, bueno, necesitaríamos una hora como mínimo para resumiros todas las barbaridades que se han tenido que sortear en este proceso, ¿no?, de recuperación del servicio público. Solo por decir algunas cosas.
cómo resolver, o sea, el problema de la deuda histórica es una deuda que tienen entidades bancarias. Había que negociar con los bancos para que aceptaran que esa deuda de Radio Televisión Valenciana, SA y SAU, fuera asumida por la Generalitat, porque habían bancos que no confiaban, confiaban en la Generalitat directamente, y no les hacía ninguna gracia esto. Primero hubo que comenzar a los bancos alemanes y después a entidades españolas. Y bueno, ese asunto, digamos, que ya está en vías de solución definitivamente, ¿no? Pero luego está, bueno, pues todo el tema de la Ciudad de la Luz, que claro, habéis leído cosas en prensa, pero bueno, hubo una denuncia de unos estudios británicos, del Pinewood Studios, que dijeron que, bueno, que esto era competencia desleal porque se habían metido millones y millones de euros en una infraestructura que iba a competir con los grandes estudios privados que no habían recibido ese tipo de ayudas. Entonces, bueno, la situación actual es que parece ser que finalmente, dado que no se puede vender de ninguna manera, costó cerca de 400 millones de euros, pero su valor patrimonial no pasa de 50, con suerte. En estos momentos se está construyendo una suerte, digamos, de complejo, de semillero de empresas digitales en Alicante que ocuparán las instalaciones de la Ciudad de la Luz, reconvirtiendo así el proyecto original y además colocando allí la sede de la radiotelevisión pública de Apunt Media en Alicante, que también tenía una situación kafkiana. La situación kafkiana era, ocupaba el edificio, se construye, lo paga la radiotelevisión sobre un solar alquilado a un particular al que se le pagan anualmente miles de euros. En fin, era un disparate. La Generalitat lo que hizo fue dejar de pagar, denunciar el contrato, y la situación ahora ha cambiado y lo que se va a hacer directamente es pasar a digamos, utilizar esas infraestructuras, ¿no? Y aprovecharlas, sacarle el máximo rendimiento. Bueno, se ha constituido primero a raíz de un documento que creamos, que pusimos en marcha, una comisión de expertos en comunicación, cuyo título es Bases para la renovación del espacio comunicativo valenciano y la restitución del servicio público de radiotelevisión. Bueno, pues gracias a ese documento, que aquí en la presentación tenéis explicadas, en fin, las líneas maestras, digamos que con ese documento lo que hicimos, una serie de 10 personas que nos pusimos a trabajar, pusimos las bases para la creación, la ley de creación de la nueva radiotelevisión pública, ¿no? Del Servicio Público de Radiotelevisión, que ve la luz en julio de 2016, y consiguientemente a los pocos meses se crea el Consejo Rector, que es el Consejo de Administración. Poco después se crea la sociedad mercantil Apunt Media. La directora general de la Empar Marco es nombrada a través de un concurso que la ley preveía, evidentemente. Ahora se ha creado el Consejo de la Ciudadanía, que es un consejo, digamos, asesor del Consejo Rector. Representantes, son 13 personas, de las cuales representan a su vez, ¿no?, asociaciones de la sociedad civil muy variopintas. Ahora estamos en proceso de creación del Consejo Audiovisual Valenciano, que es otro elemento fundamental, ¿no?, dentro de esta arquitectura, para sentar las bases de lo que es un nuevo espacio comunicativo valenciano. Digamos que el proyecto de restitución de la radiotelevisión pública se debe enmarcar en un proyecto más general, más ambicioso, que es recuperar o poner en marcha un espacio comunicativo valenciano, digamos, que nunca ha existido en realidad, podríamos decir, ¿no? Bien. Es como digo, un nuevo concepto, un nuevo modelo de radiotelevisión donde, bueno, pues son muy importantes aspectos
siguiendo las directrices y recomendaciones de la Unión Europea de Radiodifusión, que en esto se ha puesto las pilas y es como una especie de faro que nos ilumina a todos. Desde Suiza están todas las radiotelevisiones públicas intentando darnos herramientas para que nuestras radiotelevisiones públicas y los medios de comunicación públicos puedan sobrevivir en un entorno tan competitivo y complejo como el actual, ¿no? Y bueno, en este sentido, el modelo de radiotelevisión es un modelo desde su origen, desde el origen mismo, transmedia. En este caso, podríamos decir que del vicio se ha hecho virtud en el sentido de que del desastre que representa el cierre de una radiotelevisión pública donde 1.600 personas se fueron a la calle. Claro, es que hablamos de 1.600 personas y sus familias. Para que os hagáis una idea, en el año 95, cuando sube el Partido Popular al poder, la Radiotelevisión Valenciana tenía una deuda de 30 millones de euros y tenía 650 trabajadores. Cuando se cierra la radiotelevisión en 2013, la deuda era de unos 1.300 millones de euros y la plantilla era de 1.670 trabajadores. Entonces había sido, en fin, un auténtico disparate todo, ¿no? Bien, en este proceso, lógicamente, las universidades estamos jugando un papel muy, muy importante. Hace un año, menos de un año, firmamos un convenio de colaboración, la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación y las 5 universidades públicas valencianas para colaborar desde el minuto 1. Hace pocos días tuvo lugar la primera fase de un pitching que se está haciendo en todas las universidades para captar, para localizar, identificar, digamos, talento en los proyectos que hacen nuestros estudiantes como trabajos fin de máster o trabajos fin de grado. Estamos trabajando mucho con el Departamento de Innovación que se ha creado en Apunt Media para buscar convergencias, es decir, les pedimos, bueno, ¿qué cosas queréis que estudiemos, que investiguemos, cómo podemos ayudaros a la radiotelevisión? Estamos trabajando en ese nivel, digamos, de colaboración que creemos que es absolutamente esencial. Los problemas son muchísimos. Tenemos 50 millones de presupuesto, de euros como presupuesto anual. Viene a ser un gasto medio por habitante no llega a 10 euros, que viene a ser la tercera parte de la media de lo que se invierte, del gasto por habitante a nivel estatal. 50 millones es precisamente la cantidad que destina la BBC cada año para innovación, para gastarlo en sus inventos y experimentos, ¿no? En fin, es muy poquísimo dinero. La nueva radiotelevisión, cuando esté funcionando a buen ritmo, tendrá una plantilla cercana a 500 trabajadores, y ya digo que con un presupuesto realmente muy exiguo, ¿no? Y bueno, podría hablaros de las amenazas que las dificultades que estamos viviendo en estos momentos. Hay muchísimas tensiones, digamos, que la verdad es que no parece que sobrepasen las fronteras, ¿no?, de la Comunidad Valenciana, y nuestra voluntad es tratar de no solamente cuidar la relación con el nuevo servicio público de radio y televisión, sino también extender esto al propio sector, que creemos que es fundamental, ¿no?, y que se entre una cultura diferente de lo que es la producción audiovisual y de lo que son las prácticas públicas de la comunicación, en la que también tienen que entrar todas las empresas que colaboren y que trabajen para la nueva radio y televisión. Debo señalar en este sentido que el sector está reviviendo gracias a la radio y televisión pública, porque se han inyectado alrededor de 15 millones de euros en producciones de todo tipo y ahora parece que las cosas vuelve a haber trabajo en cantidades destacables, ¿no?, y sobre todo en el sector privado, ya digo, porque buena parte de la producción está externalizada. Hablamos de series de televisión, de sitcoms, de documentales, de programas de entretenimiento, concursos, todo eso, el grueso de la producción
que viene a ser un 60%, se va a hacer fuera de la cadena. Allí solamente se van a producir, sobre todo, los espacios informativos. Y poca cosa más. Y seguir muy de cerca, como no, esa producción ajena, ¿no? Y bien, yo creo que me puedo quedar en esta descripción panorámica. Espero que haya sido un poco iluminadora, ¿no? Esclarecedora de lo que ahí está pasando, pero nos resulta a los que vivimos allí complicado entender qué está pasando, ¿eh? No penséis. Bien, pues nada, esto es. Muchas gracias. Gracias, Javier. Ben, neste 3 de maio, que como saben o Día da Liberdade de Prensa e Liberdade de Expresión, temos que abrir, aínda que vamos un pouco retrasados, vanme permitir que abramos un turno de intervencións por si hai algunha dúbida, algunha pregunta, e para non roubarlle moito tempo a Jocan Casares, que logo nos explicará un pouco o panorama da lingua e os medios en Galicia. Abrimos un turno xa. Buenos días, mi nombre es Oscar Curros, yo soy periodista aquí por la Universidad de Santiago de Compostela. Lo que más me ha llamado la atención de esta ponencia es la cuestión de la aplicación de la investigación universitaria, porque hace probablemente más de 15 años, cuando se celebraban los primeros congresos luso-gallegos de comunicación, uno de los problemas que se ponían de relieve era que muchas veces había un hiato muy grande entre la investigación, lo que se pensaba teóricamente y lo que después se podía aplicar. Y yo creo que este modelo, así como ha dicho usted, que tal vez del problema se ha hecho una virtud, es interesantísimo para la futura investigación, ¿no? Porque muchas veces a nivel de cátedra, por ejemplo, es más viable pensar en aplicación, pero pensar en los alumnos que están haciendo un pequeño trabajo de graduación o de fin de máster y que ya puedan aplicarlo, que ya tengan una utilidad, porque muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿y yo qué voy a investigar? ¿Y esto lo va a ver alguien o se va a quedar metido en un cajón? Entonces, realmente me parece un esfuerzo interesantísimo. Y solamente quería hacer ese comentario porque es lo que me ha llamado más la atención, así como el interés del objeto de estudio, que no es tan conocido probablemente fuera de Valencia y que está lleno de detalles a conocer. Sí, absolutamente. Yo también creo que es una oportunidad excepcional la que se nos abre, no solamente a los valencianos, a las universidades valencianas, yo creo que a todas las universidades en general, a los estudios de comunicación en España. Es un desafío, porque yo creo que bueno, muchos estudios e investigaciones que se están haciendo aquí, en Galicia, que se está haciendo concretamente desde el Grupo de Investigación de Nuevos Medios, por ejemplo, nosotros estamos muy atentos a lo que se está trabajando aquí, porque creemos que tiene una aplicación muy clara en todo lo que se refiere a las pruebas de valor, pruebas de calidad, sobre la, digamos, en ese cumplimiento de la misión de servicio público, que debemos vigilar desde el minuto uno. Y así lo estamos intentando hacer ver a la actual directiva, tanto de la Corporación Valenciana como de la sociedad mercantil, de la empresa, ¿no? Apunt Media. Y creo que se abre un abanico enorme de posibilidades de colaboración a la hora de hacer innovación de verdad. Yo creo que las televisiones públicas, y las radios públicas, los medios de comunicación públicos tienen esa obligación de apostar por la innovación. No hay nada más triste que contemplar la parrilla de programación de radio, televisión o lo que se ofrecen las plataformas en estos momentos, donde todos están copiando a todos. Todos están diciendo lo mismo. Es extraordinariamente aburrido todo. Y, bueno, si las radiotelevisiones públicas, los medios de comunicación públicos, para hablar con propiedad, su misión, su objetivo es ofrecer calidad, al mismo tiempo también, por supuesto, siendo sostenibles económicamente. Eso solamente se puede hacer, digamos, aprovechando las sinergias y el talento
que tenemos en las universidades, pero también en muchas otras administraciones públicas, porque la colaboración con sanidad, educación, industria y otras muchas consejerías, ¿no?, del propio gobierno valenciano, es que en la radio y televisión tienen un altavoz maravilloso para dar a conocer lo que hacen, no para hacer propaganda, no se trata de eso, sino para comunicar con la ciudadanía, conectar con ella y hacerle partícipe de lo que es la vida cotidiana en nuestra sociedad. Luego las opciones son extraordinarias. Un detalle, la gente no lo sabe. En la planta segunda del edificio de Burjasot, donde está Radio Televisión Valenciana, ahora mismo ya la nueva APUD Media, se van a instalar las instalaciones, se van a instalar los servicios territoriales de Televisión Española, de Radio Televisión Española, dentro del propio edificio de Radio Televisión Valenciana. Esto viene provocado porque la Generalitat no tiene pasta para pagar el alquiler, continuar pagando el alquiler de las instalaciones de radio que tienen en la calle Colón de la ciudad de Valencia, que son costosísimas, o para pagar el alquiler de un edificio en el Parque Tecnológico de Paterna para las instalaciones de la conocido como Aitana o Centro Territorial de Televisión Española. Del vicio hacemos virtud. También debo decir que no están convencidos ni los directivos de la cadena de radio y televisión valenciana, la nueva de APUD Media, ni tampoco los de Televisión Española se la acaban de creer. Pero ya va siendo hora de que esas dos televisiones que son públicas, aunque una sea estatal y la otra autonómica, pero deben aprender a trabajar juntas, ¿no? Esto sobre el papel lo venimos diciendo décadas. Bueno, pues aquí, ya digo que por un problema de pasta, van a sí o sí tener que trabajar juntos. Ya tocaba, ¿no? Ben, unha última palabra. Bueno, una pregunta muy puntual precisamente por la cortedad de tiempo. Me ha llamado la atención esa figura del Consejo de la Ciudadanía, ¿no? Me parece muy interesante, a priori, por lo menos la denominación es sugerente. Y quería preguntarle, pues, un poco cómo cree usted que esto puede funcionar en el futuro, la viabilidad que puede tener, su composición. Bueno, más o menos ya lo dijo, 13 personas de la sociedad civil, supongo que serán entidades más o menos relacionadas con los medios, ¿no? Obviamente, porque no va a ser, en fin, cualquier cosa, ¿no? En fin, me parece, insisto, interesante este tipo de figura. Me gustaría que la comentara porque creo que es bastante inédita, no creo que existan muchos precedentes. Gracias. Sí, digamos que la ley de 2016, de julio del 16, de creación del nuevo servicio público de radio y televisión o de medios de comunicación público de la Generalitat Valenciana, contempla la creación de órganos internos y externos para precisamente desde el minuto 1 garantizarse, asegurarse de que no puedan volver a repetirse barbaridades como las que hemos vivido. Una tan elemental como está prohibido endeudarse. Prohibido. Bueno, esto la verdad es que fue una de las primeras medidas que tomó el gobierno de Mariano Rajoy, si recordáis, en 2012 y cuya aplicación ha sido devastadora, porque se ha hecho sin digamos, sin el más mínimo cuidado de verdad por realmente preservar o cuidar las administraciones públicas. En este caso, ya digo, hay una serie de órganos de control interno que son creados para, desde el primer momento, tener bajo control, ¿no?, que la cosa no se desmadre. El Consejo de Informativos es esencial, el Consejo de Redacción. Televisión Valenciana fue la primera televisión autonómica y no autonómica en España que crea un Consejo de Informativos en el año 97. Ya veis para lo que le sirvió. Claro, no se digamos que no se tuvo ningún cuidado, se pasaron por el forro los políticos lo que ese Consejo de Informativos iba diciendo y denunciando. El Consejo de la Ciudadanía se crea como un órgano que asesora al Consejo de Administración, llamado aquí Consejo Rector, para cada 3 meses reunir a sus miembros, que cobran dietas exclusivamente, no hay ni cargos vitalicios, esto está muy bien regulado a ese nivel, ¿no? Y son representantes de la sociedad civil, asociaciones culturales, pues no sé,
un representante de la Asociación de Editores, por ejemplo. Otro representante del mundo de las sociedades musicales, que en la Comunidad Valenciana tiene una especial importancia. Otro representante de las universidades valencianas. Otro de Escola Valenciana, ¿no? de lo que es el mundo de la educación. Y así sucesivamente. Y es simplemente un órgano de control para decirle, oye, vamos bien con esta programación, o mira, estos aspectos serían mejorables. Nos llegan propuestas de todo tipo de entidades por esta vía. Porque, ya digo que la idea es romper con las inercias actuales, ¿no? De seguir copiando los mismos modelos de programación que hacen los grandes y tratar de hacer algo alternativo. Ya veremos esto lo que dura y veremos también la respuesta de la audiencia, porque la respuesta va a ser igualmente muy, muy importante. Tiene que ser así. El Consejo Audiovisual es el órgano externo que tiene que hacer, digamos, un control desde fuera de la institución de cómo va evolucionando ese ente, y al mismo tiempo también tiene que hacer recomendaciones y ayudar a que el sector sea más competitivo, porque es el problema. Ya digo que cuando una economía es monocultivo, o sea, cuando todo un sector depende de una radio de televisión, mal vamos, de una empresa gorda. Tiene que haber una diversificación. También la radio de televisión tiene que tener como objetivo alentar, favorecer una filosofía de producción diferente. Es decir, no se trata de que hacedme cosas a mí, sino hacedme cosas a mí para exportar también a otros territorios y también para ir a otros países. Porque la radio y televisión es pública, los medios de comunicación públicos son esenciales como motores de la economía. Es una pieza clave para impulsar las industrias culturales. Tiene una función, o sea, yo siempre lo comparo con el papel que tiene la comunicación para las empresas multinacionales, las más, digamos, prósperas. Amazon, Apple, Coca-Cola, Nike, este tipo de empresas, que en los tiempos de la última crisis invirtieron ingentes cantidades de dinero. En vez de quitar dinero de la comunicación, que es lo que hace cualquier empresa cuando vienen las vacas flacas, lo que dijeron, no, voy a invertir más porque me juego el futuro. Una comunidad, un territorio, una cultura, si quiere sobrevivir en el mundo globalizado como el que estamos, tendrá que invertir en comunicación, siguiendo esa misma filosofía. Yo creo que esto es fundamental y se pierde con frecuencia, se pierde de vista con demasiada frecuencia. Muy bien, gracias Javier por la intervención. Pedimos disculpas y damos de paso ya a intervención de Joaquín y agradecemos a Javier con un aplauso. Muchas gracias.